Bueno, para los que toman nota, a este tema le he denominado en la cima, ¿sí? Y hoy vamos a estar leyendo bastante nuestra Biblia, porque la idea es aprender de lo que Dios nos enseña aquí. Eclesiastés 1, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vanidad de todo esfuerzo, dice aquí en mi versión como subtítulo, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Este libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hijo del rey David, y probablemente se dice que fue escrito en los últimos años de su vida. Salomón popularmente se conoce como el hombre más sabio de la historia, ¿cierto? Creo que es como uno de los aspectos por los cuales más se reconoce. Y se piensa también por el contenido del texto que escribió principalmente a los jóvenes de su época, principalmente, pero no exclusivamente, o sea, tiene un alcance general, pero fue escrito pensando en la vida de esas personas que estaban quizás enfocándose mucho en las cosas temporales, en las cosas terrenales, y Salomón quiso escribirles desde su experiencia cuál había sido el resultado para él mismo de intentar buscar la satisfacción de la vida a través de esas cosas materiales o terrenales. También, a su vez, este libro de Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de Salomón. ¿Y por qué decimos la dolorosa autobiografía? Porque es la forma en la que él cuenta cómo vivió su vida, cómo se equivocó y luego al final nos deja como la conclusión de todo. Entonces es un libro no para seguirlo textualmente, porque vamos a ver ahorita en la lectura que él hizo varias cosas que no deberíamos de hacer, sino que justamente él lo escribe para luego dar a entender que nada de eso, ninguna de las cosas que él vivió y todo por lo cual se esforzó valió la pena, sino que al final lo que él dice es, teme a Dios, que ese es el todo del hombre. Entonces él quiso advertir a las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error trágico que él tuvo, que fue seguir justamente todo lo terrenal y dejar de lado a Dios, perdón, ¿sí? Entonces, en general, nos llama como advertencia a evitar que en nuestra vida personal caminemos por nuestra propia sabiduría. Y en contraste, la invitación es a que caminemos por la sabiduría revelada por Dios. Hay una palabra clave revelada en este libro que lo vemos, creo que en más de 40 oportunidades, y es la palabra vanidad, ¿sí? Es como una palabra súper clave que está a lo largo y ancho de este libro. Y esta palabra vanidad nos indica ese intento necio, ese intento insensato del hombre de querer satisfacerse a sí mismo y satisfacer su corazón con cosas vacías que al final no lo dejan lleno, sino por el contrario, igual de vacío. Vamos a comenzar entonces meditando un poco en estos primeros 11 versículos que leímos. Resulta que este libro comienza con la conclusión. Es como cuando en una película comienzan con el final al inicio y luego se te van devolviendo y te van explicando todo lo que sucedió. Así comienza
Eclesiastés, con la conclusión, con el final. Y esa conclusión es, todo es vanidad. Él en el versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades. En otras versión dice, todo es un absurdo o todo es un sinsentido. Y cuando aquí se nos habla en el versículo 3 de qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol, no nos está hablando solamente del trabajo que hacemos como actividad económica para ganarnos el sustento diario, sino que se refiere a cualquier actividad humana, ¿sí? En todo ese recorrido del versículo 1 al 11 se nos habla en términos generales de toda actividad humana, ¿sí? Toda actividad humana, todo esfuerzo humano, todo aquello por lo cual nos esforzamos, nos desvivimos, todo eso, hablando en sentido general, no da al hombre una satisfacción suficiente ni una satisfacción significativa, porque todo es vanidad. Nos plantea que la dependencia de un Dios creador misericordioso es un requisito trascendental para que todo lo que nos habla allí, que es un sinsentido, realmente cobre sentido, ¿sí? Sin Dios todo eso se queda vacío. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes versículos es cómo Salomón nos cuenta la forma en la que él buscó ese sentido de la vida en muchas cosas y que al final no lo encontró. ¿Listo? Entonces, resumen de estos primeros versículos, aquí Salomón nos está dando esa idea de que sin el Señor todo es vanidad, todo es un absurdo, es un sinsentido, nada nos llena, ¿sí? La vida es muy dinámica, muy repetitiva, pero lejos del Señor no va a tener ningún sentido. Entonces luego Salomón comienza a explicarnos cómo él buscó llenar su vida primero con el conocimiento y la sabiduría. Entonces él intenta llenar su vida de muchas cosas, de conocimiento, de sabiduría, intenta llenar su vida con placeres, con posesiones, con bienes materiales, con el éxito en su trabajo y vamos a ir mirando cada una de estas cosas que él intentó buscar. Entonces, los versículos 12 de ese primer capítulo de Eclesiastés 1 del 12 al 18 nos van a hablar cómo Salomón intentó buscar esa satisfacción en su vida a través de la sabiduría, a través del conocimiento. Entonces les dije que íbamos a leer bastante, ¿no? Entonces vamos a leer estos versículos. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. ¿Por qué le llamé a este tema en la cima? Porque aquí vemos uno de los puntos en donde podríamos decir que humanamente hablando, Salomón llegó a la cima y en este caso llegó a la cima del conocimiento y la sabiduría. Él mismo lo declara allí que él fue engrandecido, que fue aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de él en Jerusalén y que su corazón contempló y se llenó de mucha sabiduría y mucho conocimiento. Y aquí estamos hablando de un intento de comprender la vida, ¿sí? Por el conocimiento. ¿Y cuántos de nosotros no nos identificamos de pronto en algún momento de la vida con estos versículos? Sobre todo cuando tenemos la oportunidad de prepararnos, de estudiar o de conocer algún arte, algún oficio que lo aprendemos muy bien y luego lo desempeñamos muy bien. Resulta que ese conocimiento a veces se vuelve como lo más grande para nosotros, ¿sí? Conocimiento de algún arte, como le decía, o de alguna ciencia, de alguna carrera, etcétera. Y
aquí al final de cuentas vemos que el comprender la vida meramente por el conocimiento, pues bueno, sí te da algunas ayudas, pero al final el mismo Salomón concluye que esa no es la respuesta, ¿sí? Que por ahí no es la cosa, eso al final no lo satisfizo a él en su corazón, no lo llenó, y él al final en los versículos, en el versículo 18 dice, en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. No sé si nos haya pasado, pero qué bueno poderlo meditar y reflexionar en que si de pronto estamos en nuestra vida dándole mucha relevancia al conocimiento, a nuestra carrera, a un arte o a un oficio, y nos estamos alejando de Dios, por allí no está la respuesta. Y es bueno resaltarlo porque desafortunadamente a veces Dios nos regala esas bendiciones y desafortunadamente eso nos aleja de Él. ¿Cuánto no le estamos orando de pronto por mucho tiempo por entrar a una universidad, por tener una carrera, ¿cierto? Por aprender muy bien un oficio, por tener un buen trabajo y resulta que nos enamoramos tanto de eso y del conocimiento y queremos seguir estudiando y queremos terminar, no sé, el técnico, el tecnólogo, la carrera, el posgrado y queremos seguir y avanzar y es como esa hambre que nunca se sacia de conocimiento y de querer avanzar y no es que eso esté mal en sí mismo, sino que lo que está mal es enamorarnos tanto de eso que dejemos a Dios de lado. Sí, que nos centremos tanto como en esa búsqueda del aprendizaje, del conocimiento, del perfeccionar esa arte que dominamos, que nuestro Señor se queda de lado y al final el que nos dio esas bendiciones lo dejamos abandonado y nos enamoramos más de la bendición que del dador de esa bendición. Y si de pronto en nuestro corazón o en nuestra vida personal identificamos algo de esto, pues estamos en un buen momento para corregirlo. Recuerden que Salomón justamente escribió esto para que nos diéramos cuenta de que estaba él equivocado y de que nosotros podemos tomar una decisión diferente. Entonces, conclusión, allí no estaba la respuesta, pero no fue la única búsqueda que hizo Salomón. Vamos a adelantarnos al siguiente capítulo, el capítulo 2 de Eclesiastés. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11. Y quiero que lo leamos con mucha atención, porfa, porque aquí hay diferentes cosas con las cuales Salomón busca llenar su vida. Eclesiastés 2 desde el 1. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Increíble que Salomón llegó a ese punto también de estar en la cima, no solo al nivel de conocimiento y sabiduría, de engrandecerse por encima de cualquier sabio de la tierra,
sino que también estuvo en la cima de todo lo que cualquier persona pudiera desear materialmente hablando, ¿verdad? Dice que experimentó de todo placer, que se embriagó hasta todo lo que quiso. Dice también que se edificó casas, plantó viñas, se hizo jardines y huertos, plantó árboles frutales. Estos puntos de aquí eran como los símbolos de la riqueza de ese tiempo, ¿sí? Hoy en día pues se hablarían de otras cosas, ¿no? Mansiones, casas, carros y todo lo demás, pero estos términos de aquí reflejan la riqueza y el status quo de ese momento. O sea, él llegó hasta lo más grande que materialmente se puede tener. Compré esclavos, dice, y esclavas. Tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. En el 8 miren lo que dice, reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proví de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. En Primera de Reyes, que también nos habla de Salomón, se habla que tuvo entre esposas y concubinas alrededor de 1000 mujeres. Entonces, si estamos hablando también por ese lado del placer carnal, también tuvo todo lo que quiso. Me engrandecí, versículo 9, y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. Y el 10, increíble, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer. Entonces, resumen, Salomón, mejor dicho, disfrutó de lo que hay, de lo habido y por haber en esta tierra, de todo lo que, o sea, todo lo que ustedes quieren, él ya lo disfrutó, ya lo tuvo. O sea, lo que se puedan imaginar, todos los deseos aquí juntados de todos, él ya tuvo todo. Entonces, cuál es la conclusión de todo esto? Después de estar en la cima de lo que humanamente y materialmente un hombre pudiera alcanzar. Versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. O sea, qué tristeza que después de haber probado de todo y tenido todo lo que quiso, al final de cuentas su corazón estaba vacío, había entendido que todo era vanidad, todo era un sinsentido, había entendido que todo era sin provecho. ¿Y en cuántos momentos nosotros no hemos visto reflejado esto en nuestra vida cotidiana y en la actualidad? Vemos muchos suicidios que apuntan mucho a esta línea, es decir, personas que llegan a lo máximo de su fama, a tener todo el dinero que quieren, sí, todas las mujeres que quieran, a tener cualquier tipo de diversión, como decía acá, a no negarse nada que el corazón quisiera, ni negarse nada que los ojos sí quisieran tener tampoco, pero al final de cuentas en eso se hundían más en sus propios vacíos y al final de cuentas sí llegaban a la misma conclusión que Salomón, que todo era vanidad y que nada tenía provecho y que todo era un absurdo, pero terminaban suicidándose porque no tenían en su corazón a Dios y no tenían en su vida esa percepción de que en realidad habían llegado a una conclusión correcta, o sea, después de disfrutar todo. Pero al no tener a Dios en su corazón, eso los llevaba a tomar una decisión equivocada como el suicidio. En cambio, afortunadamente acá, como lo vamos a ver al finalizar el libro, Salomón cae en razón, ¿sí? Y por eso él nos está dejando estos textos acá, él cae en razón y dice, miren, o sea, yo ya lo viví, o sea, les quiero ahorrar camino. ¿Para qué se van a poner ustedes a hacer lo mismo que yo intenté hacer? Si al final de cuentas esta es la conclusión. Entonces, qué triste que hoy en día vemos a actores, cantantes, famosos, incluso personas de ciencias, científicos, filósofos, políticos, de cualquier tipo de profesión, suicidándose porque llegan a esta misma conclusión a la que llegó Salomón, pero que al no tener a Dios en su corazón, no ven una salida a esa situación. Entonces, conclusión, allí tampoco estaba la respuesta. Vamos a ir ahora a mirar algunos versículos complementarios, Eclesiastés 2 en los versículos 17 al 26.
Y vamos a ver aquí cómo Salomón hace énfasis en muchos de estos puntos que estamos tocando. Versículo 17. Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Imagínense uno llegar hasta ese punto de aborrecer la vida. Vamos a ver cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Y va uno a ver, y pues sí, ¿cierto? Pero pues hay un Dios que nos da esperanza y que nos permite tener una óptica diferente. Versículo 18. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Aún aquí podemos ver que él también llega a la cima de lo que podríamos llamar nosotros ese éxito laboral, ¿sí? Dice, habla de ese fruto del trabajo y es como esa alusión o podemos hacer la analogía hacia nuestro desarrollo profesional, las carreras que cada uno tenemos, la profesión, el arte que cada uno desarrolla, pero al final él concluye que eso tampoco era la respuesta. Versículo 19, y quién sabe si será sabio o necio, sin embargo él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Miren que esta frase a mí me tocó mucho, este pedacito que dice, ni aun de noche descansa su corazón, porque de alguna manera me sentía identificado cuando en el trabajo, y no sé si les ha pasado, ustedes se acuestan y como que su cabeza sigue pensando en esas cosas pendientes por hacer, en el dinero que no le han pagado, en el negocio que está en curso, en lo que todavía no se ha terminado. Entonces, miren que aún eso es vanidad, o sea, nosotros deberíamos, aún más teniendo la conciencia de ser hijos de Dios, de descansar, de ser capaces de entender que Dios es soberano, que está sobre nuestras vidas, que nos cuida, que nos ama y que está pendiente de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, absolutamente de todo. Entonces que podemos descansar en Él y que podemos dejar ese afán, esa ansiedad, esa angustia, esa preocupación en sus manos. Y luego, después de haber visto todo esto y lo que estamos leyendo, me voy a adelantar un poco al versículo 26, donde él concluye toda esta parte, porque a la persona que le agrada, hablando de Dios, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Conclusión, tampoco en esa búsqueda de ese éxito laboral, de ese desarrollo profesional, tampoco ahí está la respuesta. Ahora vamos a adelantarnos al final del libro, vamos a ir al capítulo 12, ahí ya les queda a ustedes la motivación para que puedan leer y estudiar los demás capítulos, pero nosotros nos vamos a adelantar a la parte final, capítulo 12, y vamos a ver cuál es la conclusión a la que llega Salomón después de todo ese análisis y todos esos tropezones en su vida. Eclesiastés 12, versículos del 13 al 14. Dice lo siguiente: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Lo voy a leer en la versión tradicional, por si es la que ustedes están leyendo. En la Reina Valera dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estas palabras finales de Salomón se centran
en nuestra relación personal con Dios. Allí dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Salomón luego concluye en la búsqueda del dinero, en la riqueza, en la búsqueda del placer, en llenar tu corazón con todo lo que puedas desear. No hay ningún bien, no hay ningún provecho, te deja igual de vacío. La respuesta está en el Señor. Teme a Dios. Ese es el todo del hombre. El todo del hombre es amar al Señor, guardar sus mandamientos. Esa es su conclusión final. Y estamos hablando aquí de un temor basado en el amor y el respeto, ¿sí? No un temor de terror, sino un temor de respeto tanto a Dios y lo amo que temo a Él, obedezco sus mandamientos, lo sigo. De eso nos habla aquí Salomón. Entonces, esto lo podemos aterrizar también en nuestra vida personal. Hace un rato colocamos el ejemplo de las personas que no encuentran alternativa, se suicidan, pero bueno, nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón y la motivación y la invitación es a que examinemos nuestra vida si de pronto nos estamos desviando en algún punto de lo que hemos hablado. De pronto usted diga, no, pero es que yo no soy así, yo no me estoy emborrachando por allá en tal cosa. Y no, pues yo solo tengo una mujer, no mil como Salomón. O no, o sea, yo tengo mi carrera y todo, pero pues yo no soy así como él. Pero a veces nos afanamos como en sacar conclusiones y a veces las sacamos de forma apresurada sin examinar nuestra vida. Entonces, la idea es, y los invito a que examinemos nuestra vida no en el extremo que a Salomón le pasó, sino cómo usted está priorizando a Dios en medio de su trabajo, en medio de su familia, cómo lo está priorizando en medio de esa carrera profesional que está haciendo, en medio de sus tiempos de ocio, de diversión, cómo está priorizando a Dios. Y allí usted se va a poder dar cuenta que si bien no está en el extremo de Salomón, es posible que en alguna de esas áreas Dios no sea la prioridad número uno en su vida, ¿sí? Es posible que en su área sexual tenga un comportamiento o una actitud, un estilo de vida inmoral, no correspondiente a lo que Dios nos enseña en su palabra, pero usted diciendo, no, pues que solo es una mujer. Ah, sí, pero usted no se ha casado. Y allí dice que eso es fornicación. Entonces, ¿a qué estamos jugando, cierto? O si de pronto en nuestro trabajo decimos, no, estoy trabajando, estoy intentando agradar a Dios con todo, pero luego la excusa es el trabajo para no congregarme, para no buscar a Dios, para no servirle, entonces pues por ahí tampoco es la cosa, ¿cierto? O si nuestra carrera profesional y pasa a veces con los chicos que entran a la universidad, no, es que el trabajo, el parcial, no, es que no he podido volver a las reuniones de los jóvenes porque es que no, la universidad muy dura, ¿cierto? Entonces, realmente Dios está haciendo nuestra prioridad allí en esa área, es algo también para examinar, ¿cierto? Y hablamos de que Salomón llegó a esa cima en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría. Y vamos a leer en Filipenses 3:8 cuál es ese conocimiento o la sabiduría más grande a la que nosotros podemos aspirar. Vamos porfa a Filipenses 3:8. Voy a leerlo en la versión tradicional Reina Valera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el conocimiento más grande, el conocimiento más excelso, el conocimiento más profundo, más deseable al que pudiéramos aspirar y es el conocer a Cristo, conocer su amor. Si ustedes de pronto se sienten atemorizados en algún momento por hablarle del Señor y a veces es una de las excusas a alguien que ustedes lo ven como muy preparado, ¿cierto? Como que ha estudiado y estoy en un buen trabajo, entonces ustedes dicen, no, pero es que yo no me siento lo suficientemente preparado como para irle a hablar a alguien así. Pues en realidad no debería estar pensando eso porque es que usted ya conoce el conocimiento más excelso al que un ser humano puede aspirar y es el conocimiento de Dios. No importa si la persona que usted tiene ahí al lado, no sé, tiene una maestría, un doctorado, lo que sea,
pero usted ya tiene el conocimiento más grande que puede tener. Y ese conocimiento es suficiente para usted acercarse y hablarle de Dios y hablarle del amor de Dios. Y entender también de que Dios nos usa como instrumentos para transmitir su palabra, pero al final nosotros podemos estar tranquilos y descansados porque nosotros no tenemos el poder para convencer. Y creo que a veces esa es como la carga que uno siente y a veces como la frustración, de que le hable a la persona y no pasó nada, me rechazó, se rió, no recibió, porque de pronto sentimos en nuestros hombros la responsabilidad de convencer y resulta que no es así. Nuestra tarea es hablar, compartir, y ¿quién es el que convence de lo que nos enseña la Biblia? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, el que le va a dar el convencimiento a esa persona en su corazón de que necesita volverse a Dios, que necesita cambiar, es el Espíritu Santo. Y nosotros con toda tranquilidad podemos hablarle a esa persona de Dios porque tenemos el conocimiento más grande. Tan grande es que Pablo aquí en Filipenses 3:8 dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En otras versiones dice: todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. En la traducción en lenguaje actual lo lleva un poquito más allá y dice: todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. ¿Sí? Y al final de ese versículo 8 dice: por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces miren que aunque nosotros tuviéramos que despojarnos de muchas cosas por amor a Cristo, tienen que saber que todo eso vale la pena. Si estamos en una situación como la de Salomón, dejando muchas cosas de primera mano o buscando esas cosas de primera mano y dejando a Dios de lado, tenemos que saber de que vale la pena dejar eso de lado por Dios. Vale la pena sacrificar y perder todo lo que sea necesario perder por el amor a Cristo. Si usted siente que, no sé, su trabajo es un bloqueante en su relación con Dios y que definitivamente le está entorpeciendo esa labor con Dios por la actividad que está ejerciendo, por alguna situación de presión que lo lleva a usted a actuar de una forma no tan correcta en su trabajo, por la causa que sea, usted puede confiar en Dios y aún estar dispuesto a poner eso en las manos de Dios para que si Dios lo quiera, pues pierda ese trabajo o esa actividad que está haciendo que usted siente que está afectándole en su comunión, en su relación con Dios, porque al final perder eso es ganancia espiritualmente, ¿sí? Sacrificar lo que sea necesario por el Señor nunca va a ser una pérdida, ¿sí? Si es necesario, pues tener esa intimidad con Dios tan cercana para entender que Él nos está llamando a tomar una decisión radical. Ahí digamos que está también la importancia de nuestra relación con Dios, pero cuando Él trae ese convencimiento y nos desafía a tomar una acción así radical, tenemos que entender de que eso en realidad no se compara con tener ese amor de Cristo en nuestras vidas. Y además también podemos ver con la conclusión que hace rato leíamos de Eclesiastés, de que la única esperanza para disfrutar verdaderamente la vida nos la da una relación íntima con Dios. Y también es la respuesta más lógica y más razonable que podemos tener. ¿Por qué? Porque el mismo Salomón hace como un análisis, digamos, lógico, ¿sí? Él va contando su experiencia, enlazando las ideas y mostrando por qué todo eso no tiene ningún sentido. Entonces, también podríamos decir que la respuesta más lógica que una persona pudiera tener, lo más razonable, es que rindamos nuestra vida en fe y en obediencia a ese Dios soberano. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿y qué de las cosas que yo quiero en la vida? De pronto no quiero las mismas mujeres, pero sí quiero una y estoy soltero. De pronto no quiero enriquecerme y tener todo lo que tuvo Salomón, pero necesito trabajo y no tengo trabajo. Y de pronto no quiero todos esos placeres y todo ese ocio que tuvo Salomón, pero sí estoy cansado y quisiera unas vacaciones.
Pues miren que Eclesiastés 3, y lo vamos a leer, nos habla de un punto muy importante y es esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a leer Eclesiastés 3, solo el versículo 1 y después los versículos del 11 al 14. Eclesiastés 3:1 dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y en el 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es un don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Miren, nuestra vida está en las manos de un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios amoroso. Y Dios conoce nuestras necesidades, Dios sabe qué necesitamos. Él mismo nos dijo cuando estaba amonestando, exhortando a sus discípulos, cuando les decía que ellos se preocupaban por esas cosas terrenales, y de ahí viene el versículo de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Porque en su momento sus discípulos estaban preocupados por qué iban a comer, qué iban a beber, y Jesús les reclama, ¿sí? O sea, miren las aves del cielo, cómo su Padre las alimenta, y miren los lirios del campo, cómo se visten incluso mejor que el rey Salomón. Y no les dará también las cosas que ustedes necesitan. Y luego les dice, hombres de poca fe. Podemos descansar en Dios, en que Él conoce nuestras necesidades y que va a proveer nuestras necesidades. Pero también, como lo vemos en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Eclesiastés 3:11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Los tiempos están en manos de Dios y a eso le llamamos parte de lo que es la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios y lo puede hacer cuando Él quiera porque Él es Dios. Esa es la soberanía de Dios y necesitamos descansar en eso. Tenemos un Dios bueno, un Dios soberano que conoce nuestras necesidades y que sabrá suplirlas cuando sea el tiempo, cuando Él lo considere y si Él quiere. Y por eso nos vamos como a amargar la vida, pues no. De pronto uno cae como en ese pecado de la envidia, de mirar a otras personas y decir, bueno, ¿y por qué el otro tiene esto y yo tanto que me he esforzado y no lo tengo? ¿Por qué el otro lo veo con, no sé, X cosa y yo no? Y creo que yo me he esforzado más. Y bueno, yo voy a la iglesia y a ese no lo hace como 3 meses en la iglesia y miren cómo está. Nosotros no podemos llegar hacia ese punto, ¿cierto? Necesitamos entender que tenemos un Dios soberano que nos da las cosas en la medida de su amor, no en la medida de nuestros deseos o caprichos. Porque de pronto lo que Él no te da, ¿sí? En realidad es una protección porque Él sabe que tu corazón no se puede desviar o porque Él sabe que no lo necesitas o porque Él te quiere dar otra bendición diferente más adelante. El punto es que nosotros necesitamos estar contentos, agradecidos con Dios, felices, alegres con lo que tenemos hoy en día, con lo que Él nos da en nuestra vida personal, material, emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. Necesitamos estar agradecidos con Dios en todo momento. Necesitamos tener ese contentamiento en el corazón, entendiendo que estamos en las manos de ese Dios perfecto. Él nos dice en Jeremías que sus caminos son mucho más altos que los nuestros, ¿cierto? Y sus planes son mucho más altos, sus caminos, que los nuestros. Entonces, podemos descansar en ese buen Dios. Y algo que aprendemos también con la conclusión que nos da aquí Salomón en Eclesiastés 12, al final, ¿se acuerdan que leímos los últimos versículos? Como conclusión también podemos reflexionar de que todas las metas, placeres, ambiciones terrenales, cuando son buscados como fin en sí mismos,
únicamente producen un vacío, únicamente producen ese desazón, esa sensación de que nada llena, nada satisface, todo es vanidad. Cuando buscamos todo eso en sí mismo. Y concluimos también que la única vida de satisfacción es la que vivimos cerca a Dios. Es la vida que vivimos disfrutando de lo que Dios nos da en sus momentos apropiados. Y cualquier otra vida diferente de esta es frustrante y sin sentido. Cuando no estamos alineados con Dios, con su voluntad, cuando no tenemos esa intimidad con Él, realmente vivimos una vida frustrante y sin sentido. Los únicos esfuerzos duraderos son los que tienen la intención de cumplir los propósitos de Dios para la eternidad. Nosotros pudiéramos hacer muchas cosas aquí en la tierra, y bueno, este es otro tema totalmente aparte, pero sabemos que Dios nos da una vocación, un llamado a cada uno de nosotros, y pudiéramos estar haciendo muchas cosas y de pronto pensamos que somos buenos para muchas cosas, ¿cierto? Pero Dios no nos llama a hacer absolutamente todo, o no nos llama a hacer de todo. Sí, hay una vocación, un llamado para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros enfocamos nuestra vida en ese llamado, en esa vocación que Dios nos ha dado, allí estamos haciendo unos esfuerzos que sí van a ser duraderos, ¿ya? Que van a tener una trascendencia, un impacto. Y desafortunadamente cuando hacemos cosas por fuera de esos propósitos de Dios, o peor aún en contra de esa voluntad de Dios, pues eso sí no va a tener ningún impacto, ningún beneficio para la eternidad. Y recuerden, versículo 14, Dios traerá, Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Al final de cuentas, Dios va a juzgar, ¿sí? Dios va a juzgar por todas las obras. Y recuerden que cuando llegue ese momento del juicio, van a haber como dos diferentes tipos de juicios, ¿sí? Si nosotros hemos muerto y estado con el Señor, vamos a ser juzgados no para condenación, porque ya partimos de esta tierra con el Señor en nuestro corazón, sino juzgados respecto a esas coronas, esos galardones, esa posición en ese reino de los cielos que Dios nos puede dar, ¿sí? Pero las personas que mueren sin Dios en el corazón y de pronto siguiendo esto que siguió Salomón, intentando llenar su vida con estas cosas, pues sí van a ser juzgadas para condenación. Entonces, con esto en mente, familia, quiero invitarlos a que oremos. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias por permitirnos meditar en tu palabra en esta mañana. Gracias porque